Un placer, soy José Ignacio Noguera, coordinador del Club de Lectores, junto con nuestra patrocinante Susana López. Tenemos el placer de compartir con ustedes el Club de Lectores del capítulo del PMI Madrid. Hoy tenemos a nuestra facilitadora, Eli Canelón Hernández, en liderazgo. Comparto con ustedes su email, su perfil en LinkedIn. Eli nos va a traer su visión, su análisis sobre dos artículos del libro de HBR, Liderazgo de Nivel 5 y de Jim Collins y Siete Transformaciones de Liderazgo de David Rock y William R. Thorber. Para mí es un placer tener a Eli, no solamente porque la conozco de antes, sino porque he tenido personas que han opinado muy bien sobre la forma como ella analiza y se desenvuelve con respecto a las preguntas, ¿no? Bueno, Inicialmente tenemos nuestro libro On Leadership, Liderazgo Nivel 5 de Jim Collins y Siete Transformaciones de Liderazgo, que cuando vemos el índice estamos acá del primer libro. Son dos libros que estamos manejando, ¿no? Y en este momento somos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos a Antonio, tenemos a Estefano y tenemos un Red AI Meeting Notes que no sé quién es, ¿verdad? Este, nuestro amigo Jim Collins, ¿verdad? bueno, sí, Interesante, ¿verdad? 4.5, 4.6/5, 8108. ¿Ok? El que hizo el libro Bueno para ser grande, ¿verdad? Sí. exacto. ¿Qué nos tienes de este artículo? De este artículo. Ah, bueno, esto era el gran resumen de esto que lo teníamos, ¿no? ¿Qué nos tienes sobre este Sí. artículo? ¿Qué viste en él, Eli? Cuéntanos. Bueno, en principio, digamos que él hace un fuerte análisis basado en el método científico de una investigación sobre un número de empresas que él tomó como referencia de la revista Fortune. Y en un solo párrafo, muy breve ese párrafo, pero que hace énfasis al final de todo su análisis, es que ese hallazgo que él hace sobre el perfil nivel 5 es un hallazgo basado o sea, de forma empírica, porque todo su proceso fue empírico, fue científico. Entonces, los números, digamos que sorprenden, porque de 1.435 empresas, solamente 11 empresas fueron las que él logró detectar ese perfil, y fueron las empresas que destacaron bajo ciertos patrones que él analizó. Entre esos patrones estaba el que la empresa tenga un comportamiento en caída respecto al valor de sus acciones, y hubo un cambio porque se ve un fuerte punto de quiebre en un momento del proceso de cambio, en donde realmente se da la transformación de la empresa, y toma también dentro de estos parámetros como referencia aquellos cambios que se dan, pero que no es común por la situación del mercado, sino que realmente es algo distinto para la empresa, ese quiebre. Y luego se ve que existe, como un punto muy importante, el sostener ese perfil de crecimiento, de que el valor de las acciones de estas empresas incrementan, pero incrementan de forma sostenida. Y toma un rango de 15 años más. Entonces, él toma 15 años antes, 15 años después en esta selección de empresas, y cuando él comienza su investigación y hace el análisis, se da cuenta de que no se trata de una receta, no se trata de que se hace un paso uno, dos, tres, sino de que la persona que está enfrente de que está liderando esa transformación dentro de la organización, tiene un perfil específico. Y ahí es cuando se da cuenta, hola, ¿cómo estás? Ahí es cuando se da cuenta que, que los dos valores importantes que tiene ese perfil son la humildad y la voluntad, o sea, ese empeño inquebrantable que muestra el líder para seguir adelante con la visión de cambio que tiene sobre la organización. Entonces, hay varios
estos digamos que son los dos principales, que son humildad y voluntad, pero sí que existen otros que también él considera que son hallazgos de ese perfil, que son importantes, necesarios, fundamentales también en lo que es la persona que lidera un cambio de transformación, Tú, como lo han tenido esas 11 empresas. tú Coloca, compartiste conmigo una cantidad de láminas muy interesantes que tengo entendido que son tu análisis. ¿Te parece que vaya pasándole, que tú pronto me digas, Ignacio, esa lámina es importante por esto, o pasamos a la siguiente? ¿Te eh, parece? La sí, me primera gustaría, sobre el autor. exacto. Claro, sí, él, un poco para resaltar el perfil, porque, o sea, ¿quién es Jim Collins? Es un investigador y es consultor de gestión. Entonces, justamente se especializa en liderazgo y en la sostenibilidad de las empresas. Y los dos libros que reseñan como importantes es el de Bueno a Grandioso, o sea, empresas que sobresalen y empresas que perduran, que es el Build to Last. Este libro, esta investigación está basada es en el de Bueno a Grandioso. De Mario Hernández, sí. Entonces, y él introduce ese concepto de liderazgo nivel 5, que es Mm, el que acabamos de mencionar. sí, Entonces, esta es la primera. este, sí, Ajá, entonces este liderazgo nivel 5, como dice, también tiene otros aspectos, o sea, él define como una jerarquía de capacidades y esas jerarquías tienen 4 niveles que están hacia abajo, que lo vamos a ver en detalle en la siguiente, pero que marcando el hecho de que el que está en la cúspide es ese nivel, con esas dos características, humildad y voluntad profesional, humildad personal y voluntad profesional. Entonces, si quieres, pasamos a la otra. Estos son los 4: líder efectivo, gerente competente, colaborador de equipo, individuo altamente capaz. Si lo estudias desde la base hacia arriba de la pirámide, bueno, los puntos más destacantes serían la contribución hacia la productividad, que se basa mucho en lo que sería el talento del individuo, sus, digamos, conocimientos, son skills, es unas competencias duras que pueda tener ese individuo. Ahora viene el colaborador de equipo que contribuye al logro de objetivos y busca hacerlo de una forma más eficaz en ese trabajo de grupo. El gerente competente busca la efectividad y la eficiencia de los objetivos. Es decir, para mí estas 4 competencias son competencias que son muy marcadas en el entorno en donde nosotros nos desempeñamos, e inclusive nos vamos a dar cuenta también en el siguiente artículo de las 7 transformaciones. Y que representan desde mi punto de vista como un nivel de madurez que el gerente va adquiriendo. Desde el hecho de que pueda tener unas competencias sólidas en lo que sabe hacer, hasta el hecho de que pueda no solamente trabajarlas para sí mismo, sino también hacia el entorno, el trabajo de equipo y por supuesto el logro de metas, que es lo que normalmente nosotros vemos en un crecimiento o en un nivel de madurez que se va fortaleciendo en la gerencia. ujú. Entonces, Avanzo. sí, pasamos. Aquí tenemos la Entonces, investigación. exacto. Entonces, la investigación como tal, él dice que ese líder nivel 5, que es el que lleva como ese comando, bueno, ahí es, digamos, a resaltar es que él plantea esta combinación de humildad con voluntad como algo paradójico. ¿Por qué? Porque es raro que tú quieras resaltar quieras resaltar como algo relevante, muy importante, una competencia blanda como la humildad, y que pareciera que ser humilde y querer empujar y llevar adelante las metas de una empresa, que en este caso estamos hablando de transformaciones muy grandes, se vayan de la mano lo que es esas dos visiones. Entonces, pasemos a la otra porque ahí ya, aquí la gráfica es un poco lo que comentábamos hace un momento. Del lado izquierdo tú ves lo que sería la acumulación, el acumulado del valor de las acciones, vertical, y en horizontal ves la línea de tiempo que ellos seleccionaron, que fueron 15 años en donde se observa una caída del valor de las acciones de estas empresas, el punto de quiebre y luego existe ese grupo pequeño de
de 11 empresas que lograron resaltar, ¿no? Y sigue la línea gris hacia abajo de las otras empresas que entraron en este universo de comparación, pero que no cuentan con un líder de nivel 5 que haya hecho eh, posible un cambio como ese. Entonces, más que todo, esa es la trayectoria que él presenta. Y Ujú, un poco para darle fuerza, el libro como tal, de verdad que hace mucho énfasis en su investigación científica, a pesar de que para mí lo más importante es el concepto como tal del líder nivel 5 con humildad y voluntad, porque eso es, digamos que introducir ese concepto para mí es el objetivo principal de esta lectura. Pero de alguna manera, para, digamos, hablar a la audiencia y que esto quede como bien justificado, él da toda su reseña de datos en cuanto a cómo seleccionó a las empresas por tamaño, por tiempo, desempeño, la línea de tiempo en que duró su investigación, los equipos que formó, que tenía 22 equipos trabajando en esta investigación, divididos en grupos más pequeños. Se basó en información respecto a los precios y las acciones con la Universidad de Chicago. Y bueno, el cambio y la variación tenía que ser lo que les decía hace un momento, algo distinto a la industria. Ese punto de quiebre no podía ser una característica común para todo el universo de empresas. Tenía que ujú. basarse en algo que hicieran distinto. Entonces, y bueno, también coloca lo que fue su análisis cualitativo, que sería como toda esa parte de documentación y entrevistas en las que trabajaron, y el cuantitativo en las métricas financieras. Fíjate que tomaron en cuenta remuneración, despidos, patrones de rotación, que también eso es súper importante. Me di cuenta inclusive en el análisis de las 7 transformaciones del próximo capítulo, porque eso es como un indicador también a la hora de medir un desempeño gerencial, el análisis de Ujú. rotación del personal. Entonces, este, mm, y bueno, y los cálculos inherentes como tal a las acciones de la empresa. Entonces, aquí, estas es las líneas, las 4 líneas que son como las más importantes a la hora del vender este concepto, porque él dice, esto es un hallazgo empírico, o sea, esto no es una conclusión ideológica. Él está fundamentando en toda su investigación y en todos esos números financieros y en todas esas indicadores que se mostraron en las láminas pasadas para decir el análisis es un análisis científico y lo único que nosotros conseguimos fue ese perfil. Entonces, y con lo cual él también resalta que contradice lo que viene siendo lo convencional o la sabiduría convencional que tenemos nosotros como sociedad en este ambiente laboral también. Entonces, vale, ahora como ejemplo, él en toda esa trayectoria del libro basa mucho su explicación él selecciona, mejor dicho, este ejemplo como la encarnación de lo que es un líder nivel 5 y se refiere a Darwin Smith, que fue el CEO, un CEO de la empresa de Kimberly Clark, una empresa que estaba dedicada a lo que era la producción de papel. Entonces, digamos que toma en cuenta dentro de todos estos detalles de explicación que da para poder que nosotros entendamos la parte de humildad también un poco, porque de repente la voluntad por el día a día de nuestros trabajos uno puede darse una idea, pero él te dice, mira, era un granjero, era una persona común, que él tenía que trabajar en el día y estudiar en la noche, que con su esfuerzo de joven logró ingresar a la universidad, se hizo abogado, era bastante tímido, no era una persona que destacara por ser el alma de la fiesta. Él trabajó como abogado en esa empresa y cuando sale el CEO anterior lo escoge a él para que sea el nuevo CEO de Kimberly Clark. De hecho, recibió comentarios, digamos, eso lo menciona él en el libro, para mí como si fuese un chisme de pasillo, porque él recibió feedback en que, mira, tú no estás preparado para este rol, no estás preparado para este papel, como diciendo, en este comité hay más gente que consideramos mejor que tú. Entonces, él
Aún así sigue adelante y él duró 20 años, desde el 71 hasta el 91, ejerciendo como CEO de esta Ujú. empresa. Ahí también destacan el hecho, vuelve al anterior, por favor, porque este perfil es importante. Ellos destacan de que él apenas comenzando en sus primeros meses le diagnostican cáncer. Entonces aquí esto lo uno yo con la lectura pasada que hicimos, ¿te acuerdas del crisol? Sí. O sea, para mí esto sería como el crisol en la vida de él porque tal cual como le expresa la lámina, no tenía ninguna intenciones de morir y él siguió con su ímpetu y con su voluntad firme para hacer lo que se le había designado. Entonces, la decisión clave que él tomó, que sería el punto de quiebre, lo que hizo realmente un cambio de mentalidad, fue que la empresa se dedicaba al papel y él dijo, mira, vamos a vender todas estas fábricas y ahora nos vamos a dedicar a productos de papel de consumo, que serían pañales, toallitas. Eso incomodó demasiado tanto al personal del comité como inclusive también la crítica externa que tuvo, sobre todo a nivel de la bolsa de valores, porque eso hizo también es que ellos cayeran un poco en en el valor de la acción. Entonces, por el nivel de incertidumbre de un cambio tan radical como el que él hizo. Pero se mantuvo, que es un poco lo que destacan ellos, de mantenerse inquebrantable en la voluntad de tener esa visión de largo plazo, de creer en lo que está haciendo y de que se continúa trabajando en el cambio hasta lograrlo. Él logró posicionar esa empresa como primera en el mundo. Entre los competidores principales logró comprar a uno de sus competidores y el segundo, que sería la Protec, Ann Gamble, él logró también no comprarla, pero sí a llegarle muy cerca y superarlo en cuanto a comparativa de sus productos. En su jubilación, y esto también lo resalta el libro, fíjate que hasta el final, todavía 20 años más tarde, su despedida fue, nunca dejé de intentar reunir las calificaciones para el cargo. Es decir, él ahí con esas palabras expresa también la parte de humildad en el sentido de que él no se creía, digamos, que se las sabía todas, sino que el seguir adelante y hacer los cambios y dirigir una empresa como ese, llevarla a ese nivel requería de una constante transformación de sí mismo también. Ahora sí Ujú. podemos seguir. Entonces, Este, dime. perdón, seguimos. Tenías aquí varios ejemplos. Sí, esto sí, el libro da muchos ejemplos. Yo tomé a Abraham Lincoln porque, bueno, digamos que históricamente acá para cualquier estadounidense es muy, este perfil es muy resaltante, pero más allá de la parte histórica de Abraham Lincoln es resaltar la condición, o sea, aquí estamos hablando de una condición de guerra, estamos hablando de un país dividido, estamos hablando de una visión a largo plazo de poder unir una nación y estamos hablando también de las características un poco con las que describen este personaje, como empático, modesto, no conocía sus limitaciones y por eso se apoyaba también en otras personas o delegaba. La capacidad de autocrítica que va un poco de la mano con estas últimas palabras también de Smith en Kimberly, porque eso tenía claro que había que autocriticarse como para seguir aprendiendo y adaptándose. Entonces, tomé ese ejemplo porque me parece relevante lo que sería esa parte de humildad y la de voluntad, bueno, lo que mencioné al inicio, ¿no? El Ujú. contexto de la historia que estaba pasando, que evidentemente debió haber sido bastante difícil y desafiante, y mantenerse con esa resiliencia hasta que logró la unificación de una nación. Casos que se Sí, ven repetidos igual mencionados inclusive en el próximo capítulo, como el caso de Mandela. claro. Abriendo la Este, mm, discusión de los compañeros sobre los que están acá, para ver que si tienen alguna pregunta para ti. Tenemos a Estefano y Leonardo y Antonio. Eh, Preguntas, ¿tienen alguna pregunta para Eli sobre este capítulo, sobre este tema? Yo tenía una pregunta, sobre todo leyendo, era
Es más, porque hay una parte en la lectura donde, tengo varias, pero una donde dice si este tipo de líder se hace o se nace, ¿no? Claro, Y yo, bueno, por lo menos eso de que él decía, de que él siempre se preguntaba ¿sabes? Si él reunía las, ¿sabes? Tenía las capacidades para este cargo. Y después lo comparan con un CEO de otra empresa que creo que era, eh, que al final no quería renunciar y entonces siempre, o sea, se esperaba que iba a renunciar y no renunciaba y tal. Y al final cuando renuncia, porque creo que porque ya está bastante mayor, una de las exigencias que tenía era que le mantuviera el beneficio del jet privado, ¿no? Entonces, claro, en el caso, digamos, de que, digamos, no se nace así, ¿no? O sea, como mira, yo tengo como ciertas ideas en mi cabeza, pero ¿qué creen ustedes? ¿Creen que se nace así o se hace? En el caso de que no se nazca así, que sí, son sí, como prácticas diarias o prácticas habituales que una persona puede tener para no, para parecerse más a este señor. Y la pregunta, segunda pregunta que está ligada un poco a esto, ¿cómo aplicas eso a una persona que no es CEO? O sea, que digamos es un empleado o alguien que está intentando avanzar en su vida y tener resultados vale. diferentes. Vale, mira, lo primero que tomo de lo último que dijiste, y es para ti, parecerse a este señor, yo creo que cada uno debe parecerse a sí mismo, no a alguien más. Y eso se une a tu última pregunta de cómo podemos hacer que un individuo, de cualquier persona común, que no está, digamos, en unas posiciones tan altas como estas de autoridad, porque en realidad la diferencia, como cualquier otro ser humano, sería la autoridad que le dan. Es simplemente, son pasos muy simples, o sea, la autoobservación, el poder, así como te autoobservas y te escuchas a ti mismo, de desarrollar esa capacidad de observar, de escuchar y de estar pendiente de lo que sucede a tu alrededor, que tengas tiempo para ti, que tengas tiempo haciéndote tus propias retrospectivas, porque observar se puede hacer en tiempo real, en el aquí y en el ahora, pero también se necesita tiempo para hacer retrospectivas, qué cosas he hecho en el día de hoy, qué cosas pude haber hecho mejor y cómo me gustaría que si se me repite la circunstancia, hacerlo de una mejor manera. Y en esta pregunta de si se me repite la circunstancia, también hay un papel muy importante en saber identificar los patrones. ¿Qué patrones de conducta tengo yo? Entonces, la transformación individual es algo con lo que puedes estar toda la vida. Pero el estar toda la vida no significa que vas a estar toda la vida en el mismo lugar. Tú vas a tener tipo agilidad, tus incrementos, y cada incremento te va a servir porque lo vas a poner Yo, al servicio de tu vida diariamente. Entonces, Eli, yo refrazo la respecto, pregunta. ¿Tú crees que se dime. puede, porque tú me enviaste algo de ese tipo, uno puede crear un programa de desarrollo de liderazgo nivel 5 donde no necesariamente todo el mundo llega al final, pero que puede ayudar? Claro, pero por supuesto, claro que sí. De hecho, me encantó, me fascinó esa idea cuando me la compartiste en el chat, porque una de las cosas que te indican aquí es identifícate. Pero para identificarte tienes que ser sincero contigo mismo. Y ahí es uno un poco lo que te acabo de decir, parecerte a ti, ser tú. ¿Me entiendes? Ser tú, más que parecer, es ser tú. Entonces, tienes que ser sincero, o sea, en qué posición yo me veo y bajo qué circunstancias yo me veo en esa posición también. Sí, sí. Porque en mi vida yo tengo un alcance, este, tanto familiar como en ambientes laborales, como en otros ambientes X de desarrollo que cada uno tenga. Y en Ujú. sus diferentes ambientes tú pudieras ubicarte de acuerdo a la forma en que estás actuando, pero como único ser y como persona que integra todas esas experiencias y que crea una sola identidad, porque valga la aclaratoria, en cada uno de esos ambientes tú generas personalidades, pero tus personalidades integradas en un solo ser te crean una identidad. Entonces, ¿en dónde te posicionas tú? ¿Con qué nivel te identificas más? Y ahí Claro. empezar a desarrollar justamente son esas competencias de cada uno de los niveles y qué puedo yo hacer
para ir avanzando. Hay que tener una mentalidad muy amplia, que también te la menciona más adelante, que en el sentido de ser capaz de, no solo de la autocrítica, sino de escuchar a otras personas, porque así es como te perciben. Ujú. Entonces, eso es un feedback también que es importante. Sí, Entonces, Estefano levantó la mano, pero vamos a darle paso a otras personas. Antonio, ¿leíste? ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario que le quieras hacer a Eli? Ahí puse los comentarios ¿Puedes en la, pasarlo? ahí en el chat, está en el chat. Vamos a ver, perdóname. vale, vale. Vamos a ver qué tienes. Exposición, gracias por compartir. El líder se puede crear, construir desde mi perspectiva. Así es un camino que no termina. Muy bien. Leonardo, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer de tu lectura? No, me gustó mucho la explicación de Eli, así por extensión, la verdad que muy completa y Vale, coincido. Y un Eh, poco vale. complementando un poco para Stefano, creo que es independiente del, digamos, no hay que ser un CEO para poder ejercer o hacer llevar todo esto adelante. Cada uno en su lugar puede ir creciendo. Digamos, hacer todo esto no se hace cuando vos ya tenés un cargo de mucha responsabilidad, lo puedes hacer en todos los tramos intermedios también. Exacto. Es una actitud muchas veces. sí, Sí, mira, tenemos, Antonio coloca el poder del uno, claro, sí, y el poder del uno individual y el poder de uno de vernos a todos como una unidad. Hay un comentario que hizo ¿cómo se estoy llama el primer contigo. compañero de Estefano? Porque él decía, mira, pero es que hay unos líderes, ¿verdad? Que de repente tienen una trayectoria que la hacen muy bien, pero que existe una incapacidad de delegar su posición en alguien que realmente le vaya a dar continuidad a lo bien que lo ha hecho y que tenga una visión de futuro para hacer que la empresa sea cada vez mejor. Ajá, Entonces, ese ejemplo que coloca el libro resalta la característica de que, a pesar de que lo hizo muy bien, un sigue siendo un líder segundito. nivel 4 y no un líder nivel 5, porque el líder nivel 5 debería de dejar ese legado. Debería de dejar posicionada la empresa, pero también debería de saber escoger quién es la persona capaz de poder mantener esa condición de la empresa y mejorarla en el tiempo. No sé si tienes levantada la mano, Estefano, desde antes o recientemente. Entonces, No, era lo que quería decir. Yo no, o sea, cuando digo parecerse a alguien, me refería a ujú, no parecerse como persona. Evidentemente nadie puede ser igual a otra persona. Me refiero claro, a implementar tácticas o prácticas que puedan ayudarlo a uno a hacer, a alcanzar resultados semejantes. Yo quería solo complementar algo que yo creo que el libro lo dice, tú lo dijiste también, pero quería solo ujú, expandir un poco en eso, que creo que él se daba cuenta siempre y dice que él y este tipo de líder se aleja del foco y siempre está como reconociendo la contribución de los demás, más allá que la sí, suya misma. Y yo creo que sí, a mí como eso me llegó, como que uno, o sea, quizás los seres humanos tenemos tendencia a que cuando logramos algo, llegamos a algún sitio que estábamos buscando, lo que sea, pues pensar, mira, ¿cómo llegué yo hasta acá? ¿Quién soy? Y nos olvidamos de que no llegamos solos a ninguna parte. O sea, claro. para haber llegado a cualquier cosa en la vida, graduarse de la universidad, lo que sea, pues hubo otras personas Siempre que hubo alguien contribuyeron alrededor, también. Exacto, claro, siempre hubo otros que contribuyeron. Entonces, yo creo que eso para mí, eso a mí me llegó bastante porque creo que es clave, creo que es algo que te aterriza siempre, es como tener lo que tú dijiste, tener esa introspección y poder verse desde afuera y decir, bueno, mira, estoy aquí, sea malo o bueno, no estoy solo aquí, y quiero llegar exacto, hasta allá y a donde yo quiera llegar o necesito o necesitaré de la contribución de otro. Entonces exacto. creo que eso es como un llamado a la humildad que yo lo vi como clave en esta lectura, pues. Pero era solo Sí. eso que quería añadir. Sí, no, Preguntas gracias por del compartirlo doctor, totalmente, sí. preguntas del doctor ChatGPT. Ujú. Primera pregunta.
¿Con cuál se quedan? Creo que con la 2. La 2, la B. Mm. Bien interesante lo de dejar un legado sostenible antes de considerar cambios, ¿no? Claro, sí. Las 5. Si lo ves haciendo la analogía con el CEO de Kimberly Clark, lo que hizo él fue vender, o sea, abandonar el negocio, tomándolo Exacto. como referencia a ese elemento, ¿no? Porque cualquiera de las otras, si estás teniendo pérdidas más allá del tema emocional, ya ahí es donde está el punto de en los negocios las emociones te pueden jugar en contra. Sí, Entonces tiene que ser de totalmente hecho, objetivo. Sí. sí, de hecho, el libro te resalta el aspecto de que vas a recibir críticas, ¿me entiendes? Y no solo críticas de ideología, sino también críticas que pueden pesar en dinero, como fue en el caso de ellos que bajó el valor de las acciones, pero aún Ujú. así se mantuvo. Estamos corticos de tiempo, pues son las 7:30. De Vale. todas formas, aquí tiene las 5 preguntas. Si yo le hago submit, ¿cómo nos fue? 2 de 5 la tuvimos buena. Y adicional, tienen, pues, por supuesto, su super Mentimeter, ¿no? Que tienen Vale. las dos, Mira, perdón. no quería dejar de decir que aunque el autor plantea la pregunta como una hipótesis de si se tiene la semilla o no se tiene la semilla, no hay que olvidar, o sea, si bien él hace esa pregunta, su parte final del texto es un poquito más humana, más hacia el ser humano. Y ahí, en mi opinión personal, todos tenemos la semilla. O sea, yo no tengo ninguna duda de que todos tengamos capacidad para lograrlo. Sí, y tenemos, Entonces, De acuerdo. pueden ponerse ahí en su Mentimeter Mentimeter. con el QR que les pongo. Mire que tenemos un artículo más. Sí, es súper largo también. ¿Lo tienen? Vale. Vamos a ver la más difícil de todas. ¿Le parece? ¿Ya lo tienen? ¿Se subieron? Sí. Ajá. Esta. No veo que se hayan subido. ¿Se subieron o no se subieron? Bueno, en mi caso sí, pero no sé los Sí, chicos si sí. lograron Pasa que como no veo que aquí las caritas. Yo voy a buscar mi teléfono para poder abrir eso, pero puedes poner el QR otra vez. Disculpa, No, no lo tenía claro, conmigo. claro. Ah, mira, ya salieron. Ah, ¿qué tal? ¿Sabes? No me dio chance de contestarlo todo. Nada. Oye, ¿alguien no es humilde? Ya va, aquí es menti.com y puedo utilizar este código. ¿Sí? Ok, punto com. Lo interesante es cómo Menti te genera las curvas, ¿no? Entonces tú podrías ver en cierta medida cómo es un grupo que estás viendo, ¿no? Y yo creo que con los niveles que estás hablando, fíjate que tú estás definiendo liderazgo por niveles, ¿no? Desde la Mm, persona hasta el nivel más alto. Y entonces tú puedes decir, al nivel de gerente, al nivel de rol que yo tengo, están desarrollando las habilidades, ¿no? claro, Interesante, claro. ¿verdad? Uno más, uno más.
Colecua, estamos bien, ¿no? Ese le gustó, ¿no? Sí, Esa estuvo buena, esa estuvo buena. estuvo O sea, buena, ¿no? de ahí podemos definir un programa. Sí, de ahí se puede definir un programa. Y la siguiente que tenemos son las 7 transformaciones de liderazgo, ¿sí? Vale, sí. 63, 4.3/5, 7 transformaciones de liderazgo, David Rock y William Torbett, ¿no? Este era el resumen Mm. más grande que ellos tenían. ¿Puedes darnos una Sí, explicación de bueno, él? para mí, que me gusta mucho y lo siento, pero quiero compartir lo que yo soy también. Para mí observar que es un número 7 inmediatamente me ubica con los puntos energéticos que todo ser humano tenemos, y que llaman chakras también en otras filosofías de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, al ver desde el oportunista hasta el alquimista, es como cuando uno ve un termómetro. Yo creo que todos estos tipos de liderazgos, el oportunista evidentemente es el menos agraciado en lo que se refiere a su manejo eh, coherente en sí mismo y con el resto del grupo, porque es una persona que ve solamente por sus intereses, pero ver por sus intereses solamente no significa que realmente sea una persona que esté bien centrada en lo que desea a largo plazo en su vida, ¿no? Entonces, está también lo que sería un perfil diplomático. Por supuesto, el libro también hace énfasis de cómo golpea esos estilos de liderazgo a una organización. O sea, una organización que tenga enfrente un oportunista no avanza porque nunca va a tener la lealtad de las personas que lo rodean y tampoco va a poder entonces crecer, digamos, o hacer crecer la empresa. Em, el diplomático es una persona que le gusta, tal cual como dice la palabra, quedar bien con todos, evitar el conflicto, pero ante circunstancias como la que vimos en el capítulo pasado, de que requieren un perfil que tome decisiones y que realmente pueda pasar de un punto A un punto B, no se puede ser diplomático en todas las ocasiones. Entonces, este diplomático, digamos, tanto oportunista diplomático como experto, son los que tienen mayor porcentaje de existencia a nivel de las empresas y lo podemos ver en unas estadísticas que ellos muestran ahí, que si no me equivoco, los Te tres las voy a suman el enseñar un cincuenta y ratico, sí. cinco por ciento Entonces, el nivel experto es uno de los que más se observa en nuestro ambiente empresarial porque básicamente a nosotros nos educan así, nos educan para que nos formemos de una forma experta en algo y bajo esa mentalidad que es la que hemos venido desarrollando en 15 o 20 años de estudio de nuestra vida, cuando llegamos a la empresa, no sabemos ni dónde ni de dónde estamos parados porque no sabemos cómo llegar a un objetivo, o sea, no sabemos el cómo poder lograr hacer las cosas. Tenemos muy claro lo que sabemos hacer como individuos, pero no hemos desarrollado esa capacidad de poder llevarlo a cabo dentro de una organización, trabajando en equipo, este, y evidentemente con las ideas para poderlas llevar a cabo y para poder materializarlas necesitan una cancha que todos conocemos como gerente de proyecto, que es tiempo, costo, calidad, alcance, recursos, y por muy buenas que sean las ideas, pues hay que limitar, hay que poner límites para poder materializar. Entonces, digamos que hay un montón de competencias que oportunistas, diplomáticos y expertos carecen de ellas para para lograr los objetivos de la mejor forma posible y lamentablemente es la mayor cantidad de perfil gerencial o ejecutivo que se tienen en las empresas. El triunfador existe en un 30% aproximadamente, si no mal no recuerdo lo que dice el libro. También denota el hecho de que tú puedes pasar de una posición a la otra, o sea, puedes ser experto, pero te puedes convertir en un triunfador también, em, para poder desarrollando, digamos, competencias en las que tú puedas empujar
y sacar adelante los objetivos que se te han planteado. Pero esto todavía no tiene una visión de muy largo plazo y tampoco tiene una visión muy altruista, ni tiene esa cantidad de soft skills que son las que comienzan realmente a desarrollarse cuando tú te haces consciente de ti mismo y de que tú quieres alcanzar otros niveles de gerencia, pero no lo logras. Entonces tienes que empezar a trabajar en tus competencias y pasarías, digamos, en una ruta a seguir a individualista, a estratega e inclusive al final, que es un poco alquimista. No sé si quieres pasar las otras láminas como para resaltar alguna característica que tengan ellos. Ujú. Em, bueno, Esta, aquí hacen énfasis a lo que es el término de la lógica de acción que tienen cada uno. Y algo que me di cuenta sobre todo es la necesidad de control que puedan tener las personas. O sea, las personas de acuerdo a cómo percibimos el mundo, ¿verdad? Y de las necesidades de control que tengamos por esa percepción que tenemos, vamos a tener también una lógica de acción. Em, y la recomendación que dan, bueno, los líderes que emprenden un viaje de comprensión y desarrollo personal son los que van a poder pasar a esos últimos niveles de individual, estratégico y alquimista. Pueden transformar sus propias capacidades y también la de las empresas, ¿no? ujú. Entonces, Los autores, esta, bueno, la estábamos viendo acá, los 7 lógicas de acción. Sí, exacto, es el mismo. Acá no me importaría mucho más que el hecho de querer resaltar las características. Ah, bueno, esta gráfica, Estas. la gráfica para que veas esta, Ajá. exacto. Lo que les decía, el individualista que están a un 55%, el desempeño corporativo está por debajo del promedio. Y los triunfadores, que son los que tienen un 30% digamos, de autoridad, poder dentro de la empresa, son los que realmente se consiguen dentro de la organización. Fíjate que o en la mayoría de las empresas, el 15%, ¿verdad? Entra entre individualista, estratégico y alquimista. O sea, es un porcentaje muy pequeño. De hecho, el alquimista en detalle en el libro lo dan a un 1%. Y algo que me gustó mucho dentro de esto es que sí, las personas pueden ir desarrollando competencias duras, pero llega un momento en esos 3 niveles en que su interés ya no es desarrollar competencias duras, su interés va mucho más allá con las visiones a largo plazo, con tomar en cuenta, sobre todo el estratégico, de tomar en cuenta estar muy bien ubicado en la organización y tomar en cuenta a toda la organización e inclusive hacia dónde puede dirigir la empresa a futuro. Y diferencian un poco lo que sería individualista y estratégico, a pesar de que están en el grupo, porque el individualista todavía le falta desarrollar esas capacidades, aunque lo sabe hacer muy bien, aunque su dote principal es el poder comunicar sus ideas y tener una capacidad de convencimiento con la gente, todavía él se sigue saltando esa cordialidad y esa armonía de respetar a las diferentes personas o procesos que tenga la empresa. Entonces, eso pega y lo que indica es un indicador simplemente de que él tiene que elevar un poco de sus competencias blandas para poder pasar de un individualista a un estratégico. ¿Te parece que Entonces, veamos estas cuestiones que tú pusiste en las láminas? ¿Sí? Aquí teníamos, eh, era el individualista. ¿Sí? sí, exacto. Bueno, una de las cosas que me gustó del libro en este resumen es que él destaca la fortaleza, porque a decir verdad, del oportunista lo degrada muchísimo, pero también en su fortaleza resalta su capacidad de ser una persona bien hacedora, o sea, de hacer y de poder contar con ese perfil a la hora de llevar a cabo una actividad. Y en este caso que estamos viendo del oportunista, entonces él dice, sí, él es efectivo en los roles de riesgo y de consultoría, precisamente ¿por qué? Por esa audacia interna de que sabe que puede llevar más adelante
y hacerlo de mejor forma, sin tanto protocolo y sin pasar por tantos escritorios, entonces tiene esa capacidad de vivirse el riesgo. Y de la consultoría por su capacidad de comunicación y de convencimiento. Pero entonces, ¿cuál es su parte débil? Lo que precisamente tiene que desarrollar, que es el poder armonizar y llevársela mucho mejor con el universo en donde él también está inmerso, que es el resto de la organización. Ujú. Entonces, socializar un poco, diría yo, ¿no? Para eso, ¿El para estratega? lograrlo. Exacto. El estratega, entre las fortalezas, bueno, transformaciones sobre periodos tanto a corto como a largo plazo. Es decir, aunque él tiene la capacidad de ver y de querer hacer las cosas con una visión de futuro, no es que él suelta la visión de largo plazo para ocuparse de lo que necesita entregar ahora, no, él logra llevar al día lo que tiene que entregar, pero sin perder de vista el hecho de lo que quiere conseguir en el tiempo en la empresa como tal, porque su Ujú. visión es mucho más amplia, no a nivel de objetivo departamental, sino de hasta hacia dónde puede llevar la empresa él también. Y luego Fíjate que teníamos el en las alquimista. debilidades no sé, tanto al estratega como al alquimista no le colocan debilidades. Más bien sí que hacen una connotación que toma el libro que me pareció importante, aunque no les interesan competencias duras, sí que pueden tomar algún tipo de entrenamiento en lo que se refiere al crecimiento personal y al crecimiento espiritual. A mí esto me pareció, sobre todo porque yo sigo la corriente espiritual, que un libro de Harvard y con una investigación como la que ellos han hecho para determinar estos perfiles, te diga que la posición más alta de liderazgo también no descarta y recomiendan hacer esa transformación interna y que la tendencia es que vayan a ese tipo de crecimiento, pues, o sea, de búsqueda de entrenamiento, de conocimiento, de experiencia para poder crecer y llegar a ese nivel de perfil. El alquimista, con respecto al artículo anterior, tanto estratega como alquimista, yo lo ubico en el nivel 5 que nosotros vimos hace un momento. Entonces, Tenías, creo que una lámina adicional. Ahora, perdón, evolucionar como líder, ¿verdad? claro, Acá tenías esta parte, perdón, esta de acá. claro, ellos te mencionan que para evolucionar como líder no solamente las oportunidades se dan como un crecimiento individual, sino que también pueden haber factores externos, como es el caso de que te promuevan de un cargo a otro. Probablemente cuando estás comenzando puede que te falten algunas competencias, pero es una oportunidad para que tú puedas también crecer y pasar a otro nivel de liderazgo. Los cambios organizacionales y de procesos, que también son oportunidades para pasar de una escala a la otra en el proceso, y las intervenciones de desarrollo planificada. De hecho, a mí me llamó la atención en el artículo porque ejemplificaban el caso de una empresa en donde ellos están identificando a los líderes y se dan cuenta que en su mayoría estaban en el nivel individualista y en el nivel estratega, pero aún así la estructura organizacional que tenían no los dejaba entregar el máximo potencial que podían. Entonces la Imagínate. organización tuvo que hacer toda una reestructuración para poder aprovechar las competencias y el personal que ya tenían. Ujú. Entonces, La parte esta de desarrollo de estilos de liderazgo. bueno, esto es un poco lo que venía, porque no lo quise mencionar anteriormente de uno en uno, sino de destacar el hecho de que tú puedes pasar de un nivel a otro, y me parece relevante que ellos te hayan dado algunas recomendaciones. O sea, si quieres pasar de experto a triunfador, primero te tienes que reconocer como el experto que eres y después, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para yo subir de nivel? Bueno, tomar conciencia de tus supuestos
y el de los demás, porque no son solamente los tuyos, que es lo que pasa generalmente con un experto. Un experto cree que su palabra es la que vale, porque él es el que más sabe. Entonces ahí Ujú. te dicen, toma en cuenta qué es lo que te están diciendo los demás. Es decir, Em, hay un proceso de desarrollar el liderazgo entonces, ¿no? sí, exacto. Y de triunfador a individualista, reflexiona sobre el valor de los objetivos en sí mismo. Porque lo que pasa con el triunfador es que siempre tiene en mente el hecho de que estos son los objetivos, tengo que lograrlos. Entonces tiene en mente el llegar al objetivo. Pero entonces, ¿qué te dicen? Bueno, empieza a pensar en los objetivos como tal y empieza a pensar cómo puedes mejorar esos objetivos a futuro. Y utiliza la planificación que tienes también a nivel de liderazgo en el año para que tú puedas fortalecer qué es lo que necesitas para pasar a ese nivel individualista. Ujú. Y así Entonces, teníamos varios, del individualista estratega. exacto, del individualista al estratega y bueno, establece la mentoría mutua. A mí esto es súper importante, del estratega, porque para mí básicamente nosotros como club de lectores somos un ejemplo de esto. Pudiera que nosotros incluyéramos otras prácticas o que desarrolláramos un programa como lo comentábamos, pero el hecho de que ya nosotros estemos en comunidad, que además la mayoría de nosotros somos pares porque nos unió el tema de la gestión de proyectos. Esto es uno de los pasos recomendados para que tú pases de individualista a estratega. Entonces, y ahí, digamos que un poco lo que comentábamos, el desafío que tú puedas tanto dar tus opiniones como escuchar las opiniones de los demás, que tú puedas llevar, aprovechar como tal la dinámica de tus casos realistas. em, y, y qué cosas tendrías que hacer o poner en práctica dentro Ujú. de la organización donde trabajas para que esos pequeños cambios, esos pequeños hábitos que te vayas creando para pasar de un nivel de liderazgo al otro, comentes tus experiencias, o sea, los pongas en práctica, pero en esa comunidad también puedes llegar y comentar tus experiencias y obtienes el feedback de las otras personas. Entonces, Es- este o Dime. sea, para mí este capítulo fue relevante sobre todo por los 7 tipos de liderazgo que ellos describen, que son, que son capacidades, si los vemos desde el punto de vista positivo, son capacidades que todas las personas tienen, que algunas personas pueden que no hayan desarrollado en todos los niveles, ¿cierto? Habría que identificarse en cuál realmente es la que tú más aplicas. José Ignacio me hizo una pregunta, ¿tú crees que como líder alquimista pudieras llegar a ser un líder de los que están en bajo nivel? O sea, ellos plantean en este texto con la palabra evolución. Después que tú evolucionas es difícil que tú te eches para atrás, pero eso no significa que no tengas la competencia y la capacidad de dirigir personas que estén en un nivel entre los 3 primeros, por decirlo de esa manera, ¿no? En la línea de liderazgo. Entonces, simplemente has evolucionado, pero las competencias siguen estando contigo a la hora de que tú te tengas que desarrollar en el contexto en el que Claro. te encuentras. Antonio, ¿tienes alguna noguera, algún comentario para Eli? No. Estefano, ¿algún comentario para Eli o pregunta? Yo sí tenía un comentario, y es sobre todo cuando ella, una de las láminas que pasó decía, no enfocarse en como entenderlo todo antes de avanzar. Y yo creo que eso es clave, sobre todo en los contextos actuales, ¿no? Hay tanta información y hay tanto que uno debería como aprender y al final es imposible que lo puedas aprender todo. Entonces creo que eso es como un arte, saber cómo entender lo que necesitas entender para poder tomar decisiones y echar para, o sea, y dar pasos hacia adelante. Que a mí Sí. me cuesta mucho, por cierto. Leonardo, Bueno, ¿algún comentario? Muy buena exposición, Eli. Sí, muy Sí, bueno. gracias. Sí, sí, perdonen el increíble. corto. Tengo a José y no sé quién es José. ¿Quién es José? Hola, tengo a José y no sé quién es José. Ok. Bueno, Tenemos José, queremos rápido. conocerte. No sé, no, él no quiere revelarse, ¿no? Bueno, Para ver acá, compartir rapidito.
Yo creo, tiene las preguntas situacionales, pero eso no significa que no compartamos nuestro ejercicio de Mentimeter. Vamos a buscar uno de Mentimeter que creo que les gusta mucho. Perdón, vamos a avanzar una. Aquí teníamos transformaciones. Perdón, perdón. Regreso. ¿La tienen? Eh, eso, ahora sí. Interesante que tú puedes identificar quién es oportunista, quién es diplomático, ¿no? Mm. O podrías decir, en algunas cosas yo soy oportunista, en otras cosas yo soy diplomático, en otras cosas yo soy experto. Uno no puede ser líder de todo, ¿no? Es que eso es un poco lo que iba, porque cuando yo identifico esto como con las capacidades individuales que tenemos nosotros desde el punto de vista energético, el individualista que es un excelente comunicador, o sea, yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna oportunidad en donde somos excelentes comunicadores. Entonces, también es un poco como saber cuál es, en qué me destaco en cada uno de los niveles. Evidentemente, nadie quisiera estar en el oportunista y con los puntajes que veo, creo que todos tenemos muchas cosas por desarrollar, por mejorar. Entonces, Bueno, ojo, de pero es dos eso. votos, fíjate, de dos, en el caso del alquimista, ahora sí nos aplanamos, ¿viste? Y te tienes uno, cuando me pongo aquí en el medio, fíjate los tres valores. Claro, claro. Y Mira, aquí, una de las cosas que a mí me dio, que yo digo, bueno, o sea, no es algo que difiera de la realidad, pero que sí es de pensárselo y de querer realmente ser cada uno mejor cada día, porque como es posible, yo lo relaciono a varias cosas, ¿no? Pero cómo es posible que más del 50% de las empresas estén lideradas con unos perfiles de oportunista, diplomático y experto. yo O te sea, puedo eso es, jurar que yo conozco un país donde, y Leonardo también lo conoce, donde el que lo lidera es un estratega completo. ¿Verdad, claro, Leonardo? pero a eso voy, mira, y a mí no me hice énfasis en la parte de experto, con respecto a la cantidad de estudios que nosotros tenemos y de cómo nos preparan, porque no es un tema de falta de conocimiento, es un tema también de que a nosotros nunca nos han enseñado a desarrollar las competencias blandas, ¿me entiendes? Es válido. Entonces, es como tener esta edad, pero me tengo que tratar como trataría tal vez a uno de mis hijos si quiero que vaya creciendo en ese ámbito Sí, cómo voy desarrollando mis competencias blandas. ¿Me sí. explico? Entonces, Yo creo que a mí me parece, es decir, ese paso de lograr al individualista, yo lo veo como un poquito forzado, ¿no? Yo creo que, bueno, pues por supuesto, lo más interesante acá, pues hemos tenido esta visión especial de Eli. Eli, comentario final de estas dos presentaciones. insisto en el hecho de que todos, absolutamente todos tenemos la semilla, todos, absolutamente todos tenemos competencias, cosas que mejorar. El camino del héroe, que también lo dejé escrito en las láminas cuando se hacen las comparativas, una vez que tú tomas conciencia del lugar en donde estás y quieres ser mejor, entonces empiezas, sí, o sea, tu proceso de transformación es lo que se conoce como camino del héroe, requiere de que tengas la humildad y de que tengas la voluntad contigo mismo. El resto de la teoría que plantean ahí, que me pareció una visión bastante positiva porque no nos deja con la duda de la semilla, sino más bien con la capacidad de crecimiento que tenemos de las 7 transformaciones. O sea, simplemente ubiquémonos y veamos cuáles son las competencias que quiero yo desarrollar. Claro, También de acuerdo al contexto de nuestras vidas, de tanto personales como profesionales. claro. ¿Alguna pregunta, algún comentario final de parte de Antonio, de Leonardo, de Estefano y de José que no ha dicho esta voz es mía?
No, José escribió que está manejando y que por eso no podía hablar, que lo felicitó Debe a ser Eli por José la Rojas. presentación. Creo que es José Rojas. Sí, Gracias, Antonio. Gracias, José. Eli. Fenomenal, como siempre. Agradecido por esta Gracias a presentación y de ustedes. verdad, esto era para tener 4 horas de charla. Oh, sí. Total, Te lo total. digo que José me puso nerviosa que con esto es corto, pasemos el tiempo, pero te lo agradezco porque realmente yo cuento con una hora también acá, yo estoy en mi hora de almuerzo. Entonces, y más bien aprovecho de agradecerles a todos porque o sea, es una contribución que cada uno de nosotros da en el momento que les toca el capítulo, la presentación. Yo reconozco que la mayoría de las veces me disfruto las presentaciones de ustedes, más sin embargo no me da chance de leerme todos los capítulos. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De la común unión, de poder compartirlo. Les agradezco muchísimo porque para mí es un placer poder eh, servir a ustedes. Eso. Y para mí fue un gran placer tenerte. Realmente, como yo digo, ese delegar la función agradece mucho porque también uno debe tener la humildad de oír a otras personas, ¿no? Y también otro que dice que no hay mejor forma de aprender que ayudar a otra persona a entender. Es verdad, De es verdad, verdad. sí. Es verdad. Entonces, ha sido un gran placer. Ya sabes, la próxima semana tenemos reunión Fabio Benítez on Leadership. Fabio on Leadership. Siguientes Vale. 2 capítulos. Cositas por ahí importantes. Uno, recuérdense que el PMBOK está en proceso del draft. Ok, he hecho mucha publicidad para que no pierdan esa oportunidad de generar modificaciones, lo que son PVP, para que quede en el PMBOK su nombre. Ya yo les enseñé que en el PMBOK Sistema de Edición está el mío. Si quieren, yo los que tengo por ahí los uno, mínimo que pase una semana, está hasta la próxima semana, ¿no? Y tercero, todavía tenemos, creo que nos quedan 2 lecturas de este libro. No sé si querían seguir con el volumen número 2 de liderazgo o si preferían que buscásemos otro libro de HBR y después regresar de liderazgo. Pregunto, ¿le está pareciendo interesante las lecturas de HBR? ¿Están conmigo o los perdí? Sí, a mí me parece muy interesante, sobre Los todo buenos porque resúmenes, ¿sí? ¿Les parece sí. que si les haga la posibilidad de evaluar si quieren seguir con el volumen número 2 de este o si busco otros libros como por ejemplo Motivación y Energía o Transformación Personal de HBR, los Musfred? Vale, sin descartar sino que como que pasarlo No, a los otra tenemos parte en la ahí, lista vamos de y 10 ya. en 10, Exacto. vamos de Vale. 10 en 10. ¿Les parece eso? Sí, Haz la pregunta para que la Bueno, comunidad responda. eso Ok, mismo. le hago esa propuesta. Sí, terminamos de hacer este libro. No sé cómo, creo que nos va a dar tiempo para esto y vemos si le plantean otro más. Vamos a ver qué otra cosa quiere. Me despido de ustedes. Vale, Muchas Ok, gracias a todos, gracias. Eli. gracias. Muy buena este, presentación. muy Gracias. agradecido a ti, Eli. Nos despedimos todos. Bueno, Chao, Nos chao. vemos el chao, próximo que estén bien martes. todos. Cuídense Abrazos. pues. Chao, gracias. Bye.